de la carrera de genética en la Universidad Nacional de Misiones, puntualmente en la Facultad de Ciencias Exactas. Así que Alberto, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Alicia y Miguel aquí de este lado. ¿Cómo están Alicia y Miguel? Un gusto realmente volver a estar en contacto con ustedes. Y como dijiste vos, Miguel, fueron muchos años de vernos, Sí. hablar, compartir historias y experiencias. De cruzarnos, aunque más no sea ahí en el acceso a la facultad. Buenas tardes. Claro que sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Alberto, comencemos por el principio de esta historia, ¿no? 50 años de una carrera que hoy está muy fuertemente consolidada en la Argentina y también se puede decir que en América del Sur. Tiene un comienzo. ¿Cómo fueron aquellos primeros años en los que vos ingresabas como estudiante? Sí, muy bien. La carrera de genética, como bien decías vos, en este momento está cumpliendo 50 años, o sea, 2 años menos que la Universidad Nacional de Misiones. El origen de la carrera se remonta y tiene que estrecha relación con una persona, como ocurre con muchas cosas. Entonces, la carrera debe su nacimiento al hecho de que el profesor Mario Rubén Beltrami, profesor de biología, natural del interior de Misiones, de la zona centro de Misiones, que había estudiado la carrera de biología en La Plata, vuelve a Misiones, se integra a el cuerpo docente de diversas escuelas y entre esas escuelas también se integra al Instituto Superior del Profesorado de la provincia de Misiones. En una de las tantas ocasiones en que hubieron interrupciones del orden democrático en nuestro país, el profesor Beltrami fue cesanteado. Su militancia política era dentro del radicalismo en esa época, que él era muy joven, estamos hablando del final de los años 60, y entonces él había conocido hacía poco tiempo en un curso que realizó en Lima a un profesor brasileño, médico y profesor de biología, docente de la Universidad de San Pablo, y este señor, al saber de la situación en la que se encontraba el profesor Beltrami, lo invita a que vaya a hacer un posgrado a la Universidad de San Pablo en Brasil. Son historias realmente increíbles, pero el profesor Beltrami fue con toda la situación familiar que implicaba para una persona con 3 hijos tener que salir, dirigirse a otro lugar, pero en ese lugar le cubrían los gastos, y entonces, bueno, él fue a hacer su posgrado. La persona que lo recibió fue el doctor Osvaldo Frota Pessoa, que le encendió el interés profundo por la genética y además lo impulsó para que en el futuro se creara una carrera de genética, allí donde el profesor pudiera instalarse. Y de hecho, el profesor Beltrami volvió a Misiones, integró la junta promotora de la creación de una universidad nacional en Misiones, y cuando se creó la Universidad Nacional de Misiones, entonces dentro del Instituto Superior del Profesorado, además de la carrera de biología, comenzó a funcionar la licenciatura en genética. ¿Es la primera de Latinoamérica, entonces? Es la primera de América entera, no solo de América del Sur. Es la primera de las Américas, y ya les cuento esto, que es muy importante, que la sinergia, la colaboración entre países es lo que logra que se cree, por ejemplo, en este caso, una carrera. Y más aún, quiero decir que la importancia radica en que, como muchas cosas, en este caso esa iniciativa se debió esencialmente al esfuerzo, al compromiso y al ponerse de acuerdo de personas. En este caso, un
profesor brasileño y un profesor argentino. El brasileño un poco más veterano, pero también muy entusiasta, y el argentino, el profesor Beltrami. Ahora, pensar esto que dice, ¿no? El imaginar no solamente una carrera, sino que además generar las condiciones, las redes, es como pensarlo esto, además hace 50 años, realmente es como un desafío impresionante. Yo veo que tu imaginación voló y empezaste a pensar cómo se comunicaban. Claro. ¿Será que había WhatsApp? Estaba internet. ¿Cómo? No, eran cartas. Bueno, era muy difícil, se imaginan, pero así fue, y por eso fue que yo le comentaba a Miguel que los 3 primeros años de la carrera fueron caóticos en el sentido de que esos 3 primeros grupos nos mezclamos todos. ¿Por qué? Porque había materias que habían sido creadas y que debían dictarse, pero ¿quién las dictaba? Claro. ¿De dónde saldrían esos profesores? Si vos mencionabas ahora la distancia, y la distancia no solo física, sino comunicacional también, se imaginan en los años 70. Sí. Pero además, no solo en los años 70. Yo les cuento una situación personal. Yo fui a estudiar a Corrientes agronomía en el año 1975. Entonces yo les pido que ustedes hagan una composición de lugar y piensen en la Argentina caótica, claro, del 75, del 74, del 76, sí, del 2025. Entonces, realmente en aquella época fue un esfuerzo sobrehumano, pero el profesor Beltrami estuvo acompañado por un cuerpo docente del Instituto Superior de Profesorado que fue muy comprometido, muy comprometido. Y entonces se fue improvisando, sí, claro que se fue improvisando, pero era la manera de llevar adelante las cosas. ¿Hubo mucho voluntarismo? Sí, hubo, con un resultado excelente, gracias al esfuerzo de esas personas. Además pensar también construir hasta un plan de estudios, no sé qué materia se dicta en una carrera. ¿Quién las dicta, como decías recién? Además de quién, bueno, pero qué materia, digamos, ¿no? Bueno, yo les quiero decir a ambos y les quiero decir a todos los que escuchen este diálogo que estamos manteniendo, que allí interviene realmente la voluntad, interviene la cooperación absolutamente desinteresada. Allí interviene el decir, bueno, vamos por este camino y dentro de 6 meses nos damos cuenta que eso no es y hay que reformar. Y por eso hay un plan de estudios del 76, pero hay otro del 78 y otro del 81. Es muy loco. Perdón, dije 76 y es 75, entonces 75, 78 y 81, es muy loco, pero es así como ocurrió. Y además no había con qué comparar, si es la primera carrera en todas las Américas, claro. ¿Y había carreras en el resto del mundo, no sé, en Europa, en alguna universidad europea? No, había carreras de biología o de ciencias naturales también, con orientación en genética, pero esta era una carrera que tenía que tener en su alma, en su interior, tenía que tener mucho contenido de genética. Y ese contenido de genética tenía que empezar ya en primer año. Entonces, fue realmente muy, pero muy trabajoso ese inicio. Y el profesor Beltrami, en un determinado momento, era el hombre orquesta, porque tenía que dictar las materias más diversas, pero estudiaba. O sea, ustedes se imaginan que esto tuvo un costo personal altísimo para él y para su familia. Es decir, altísimo, quiero decir que la persona tenía que dictar clases, después tenía que salir y hablar por teléfono o mandar un fax a algún lado. Creo que los chicos jóvenes ni saben lo que es un fax. No. A algún lado para que alguien le responda, mirá, en la unidad 1 podés poner el tema tal, en la unidad 2 el tema tal otro. Y la bibliografía, claro, realmente fue muy trabajoso. Y en ese sentido,
yo me considero no solo un alumno, un estudiante, un discípulo del profesor Beltrami, sino un amigo, porque nos llegamos a conocer mucho y ese esfuerzo, él decía que tenía que hacerse en conjunto, y de hecho se hacía en conjunto. Imagínense ustedes que la carrera comenzó en 1975, pero no empezó organizada, y el 1 de marzo o el 1 de abril del 75 estaban las aulas, los profesores y todo. No, comenzó la carrera, claro, pero no empezó en realidad. Claro. Alberto, entonces, en el año 76, segundo año, un montón de expectativas, un aluvión de estudiantes. Claro. Todo se dictaba sobre el anexo de la calle Rivadavia, todo. No cabían, no se podía, claro, dictar biología y genética todo junto. Ahora hay laboratorios ahí, ¿no? Básicamente, no, y oficinas. Nada, no había nada. Claro. Y en el año 77, organizar el Congreso Argentino de Genética. Oye, sí, 75 sí. Comienza la carrera, 76 que hay un aluvión de estudiantes, 77 no hay tantos estudiantes, porque en el 77 comenzaron a aplicarse exámenes de ingreso a la universidad. Claro. Entonces no hubo un aluvión, pero hubieron muchos estudiantes que ingresaron. Pero ese año ya se lanzaba el primer Congreso Argentino de Genética, donde en Posadas. Además ese tiempo, 76 hasta el 83, también con lo que implicó la dictadura dentro de nuestra propia universidad también, ¿no? Mira, hay muchas leyendas con respecto a eso, pero yo estoy queriendo, yo por eso mencioné los años y dije hay que fijarse, porque hay muchas leyendas, porque si se construyó esto en esos años, significa que se podían hacer cosas. Con esto que digo, no estoy reivindicando nada más que el esfuerzo personal de personas muy interesadas en que las cosas funcionen. Entonces, estoy diciendo que el año 75 se crea la Universidad Nacional, el 73, la Universidad Nacional de Misiones. En un contexto muy difícil. Sí. En el 75 la carrera de genética, en un contexto súper difícil. 76, 77 se hace un congreso nacional en Posadas. Impresionante. Con una universidad que estaba en un proceso de organización muy complicado. Bien. Bueno. ¿Y cuándo empieza la carrera como a interesar a estudiantes de toda América Latina? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se hace conocida? Primero a estudiantes del país. Porque cuando la Universidad de Buenos Aires publica la guía de carreras de la Argentina, entonces eso hace que mucha gente muchos jóvenes pongan los ojos en otro lugar, y ese lugar fue Misiones. Entonces la guía de carreras de la Universidad de Buenos Aires fue muy importante para la difusión de la existencia de esta carrera en este lugar remoto del país. Entonces, a partir del año 84, que fue cuando se publicó por primera vez la guía de carreras de la UBA, en el año 85, 86, 87, empezaron a venir estudiantes de otros lugares del país. Entonces, bueno, y que esos estudiantes que primero eran pocos, después eran muchísimos. Sí. Y así se hizo Posadas una ciudad universitaria, con mucha gente de afuera, no solo del interior. La carrera que atraía gente del resto del país era genética. Claro. Alberto, usted es misionero, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, viendo también, conviviendo con este universo de estudiantes y hoy egresados que nos decía ayer el decano Dardo Martí, están por todo el mundo, los egresados de la carrera. Sí, es verdad. Bueno, él mismo es una persona que vino de otra provincia, no es de aquí. El decano
decano Dardo Martí. Entonces sí, yo soy del interior de Misiones, en los primeros graduados somos muchos oriundos de Misiones y del norte de Corrientes. Y algún egresado, una egresada de esas 3 primeras promociones del Paraguay. Entonces años después recién comenzó a concitar la atención de otros países, porque no es que han venido masivamente de otros países. Hay que tener una cierta mesura cuando uno dice concitó la atención de toda América del Sur. Bueno, relativamente sí. Lo que sucede es que muchos graduados de esta licenciatura en genética actúan en otros países de América Latina, esencialmente Brasil, y del mundo. Claro. Bien, la verdad que da ganas de seguir charlando de este tema, pero bueno, ya lo podremos volver a hacer. Le mandamos un abrazo enorme, como siempre. Miguel, a ustedes, a ambos, mi agradecimiento, y espero haber sido de utilidad. En realidad, cuando empecé a hablar me emocioné un poco, porque son recuerdos muy lindos de toda esa época, que representó realmente una lucha muy grande. No quiero dejar de decirles que la carrera de genética tuvo dentro de la propia universidad opiniones en contrario muy fuertes, que no se concebía que pudiese existir una carrera como esta en la Universidad Nacional de Misiones. Y mucho tiempo esta carrera fue atacada. Lo que ocurrió a lo largo del tiempo es que en otras universidades nacionales y privadas prendió esa semillita, y hoy hay cuatro carreras de genética. 2, la de Misiones y la del noroeste de la provincia de Buenos Aires, son universidades nacionales, y hay 2 licenciaturas en genética en universidades privadas. Así es. Bueno, seguramente vamos a seguir escuchando también, porque la verdad que es como muy épico todo lo que se cuenta en relación a la carrera, así que 1000 gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Bien, charlábamos con Alberto Fenocchio, Laboratorio de Citogenética y Monitoría Ambiental, hombre que se